y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Para el Dr. J. Zimmer, biólogo de la Universidad Gardner-Webb, se trata de un tremendo impacto psicológico. Su sistema nervioso debía estar al máximo nivel de actividad, junto con el sistema nervioso autónomo y el sistema simpático. El corazón latía de forma acelerada. En ese momento, la circulación de la sangre debía encontrarse al máximo de su presión. Y es ahí, en estas circunstancias, donde se presenta este fenómeno de sudar sangre, llamado científicamente hematidrosis. Tenemos distintas capas en la piel. En el exterior tenemos la epidermis, es un tejido ligero. Debajo de esta, el tejido epitelial es un poco más grueso, denominado como la dermis. Los latigazos en la piel superficial, incluso aunque no se desgarre, podrían causar un nivel de dolor tremendo, por la gran cantidad de receptores del dolor en la piel. Hay pocos vasos sanguíneos muy cercanos a la superficie, por lo que la flagelación no causaría paros cardíacos, a pesar de desgarrar la piel. Pero sí una taquicardia a raíz de una conmoción hipovolémica, es decir, el corazón acelera su ritmo a causa de la gran cantidad de sangre perdida y la presión sanguínea disminuye. La persona empieza a sentir una sed intensa por reacción del cuerpo al intentar reponer la sangre perdida. Pese a la apariencia fuerte del cuero cabelludo, los médicos saben que esta zona del cuerpo presenta una característica muy especial. En esta zona hay una sensibilidad al dolor altísima. Tenemos 140 puntos de sensibilidad al dolor por centímetro cuadrado. También posee un alto número de vasos sanguíneos, de forma que unos 70 nervios pueden verse afectados. La corona de espinas debe haber causado un nivel de dolor altísimo, así como una pérdida de sangre enorme. El doctor Paolo Marianeschi tiene razones para pensar que la corona de espinas cubría todo el cuero cabelludo. Se trata de una corona de rey que le hicieron en forma de burla, como un casco de espinas largas. Espinas que se llaman Sisyphus spina Christi, típicas de Palestina, de la zona de Jerusalén. Para este entonces, Jesús estaba tan débil que caminar debió serle muy difícil. Aún así, tuvo que cargar el pesado madero de aproximadamente 75 kilos. La distancia del lugar en donde fue enjuiciado hasta Gólgota se estima que fueron 600 metros. La crucifixión tuvo lugar en una colina, así que tuvo que llevar la cruz cuesta arriba. Debido a su mal estado, un soldado ordenó a Simón de Cirene que cargase la cruz hasta el lugar de la ejecución. La investigación anatómica también echa por tierra otras de las representaciones tradicionales de la crucifixión, los clavos en la palma de la mano de Jesús. De acuerdo con el doctor Stefano Sacca, médico forense de Italia, no están en la mano sino en el pulso, es decir, la muñeca. Y esto porque, tal y como muestran los experimentos realizados, con esa mano no se podría mantener el peso de un cuerpo, sino que se hubiera producido un desgarro en la mano, porque son tantos tejidos blandos que no cuentan con la posibilidad de mantener el cuerpo sobre la cruz. Por lo tanto, el hecho de fijar un clavo dentro del pulso, es decir, la muñeca, facilita claramente sostener el peso. Para el forense Stefano Sacca, el fluido de agua y sangre que sale del costado es algo que comúnmente llaman sangre aireada. Es decir, la sangre se divide en un componente más graso y uno que no. Esto nos indica que es una lesión post-mortem. Por lo tanto, el impacto recibido en el área torácica fue hecho posterior a la muerte de Jesús. De acuerdo con la ciencia, está más que evidenciado el sufrimiento al que Jesús fue sometido siendo inocente.
Esto fue lo que sufrió Jesús para que vos y yo tengamos acceso al Padre y seamos perdonados. La razón por la cual los testigos, la razón por la cual los testigos pudieron ver, la razón por la cual los te- la razón por la cual los testigos pudieron ver a Jesús después de Gólgota es porque nunca murió en la cruz. Porque si no murió, no hay resurrección, ¿no? Correcto. Así que el hecho de que Jesús mismo o otra persona lo bajara de la cruz o si fingió su propia muerte no tiene importancia. Eso descarta por completo cada aspecto de la Sí, la resurrección. teoría del desmayo. Sí, bueno, se desmayó, no murió. Creo que no es el único escéptico que ha propuesto esa hipótesis. Incluyendo unos 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo que tampoco creen que Jesús murió en la cruz porque el Corán lo dice. Con el debido respeto al Islam, el Corán fue escrito 6 siglos después de Cristo y prefiero que mis fuentes históricas se acerquen más a los Sí, hechos. pero admite que es posible. Señor Strobel, soy médico y científico y he visto muchos fenómenos extraños en mi vida. Pero la teoría del desmayo es basura. Basura, ¿esa es una opinión médica? De hecho, lo es. Los que creen en esa teoría tienden a ignorar el hecho de que Jesús fue flagelado antes de la crucifixión. ¿Sabe lo que pasa en una flagelación romana? Sí, la persona es azotada con un látigo. No, no azotada. Es golpeada y desfigurada salvajemente. Pero el látigo de cuero... Mango de está madera, trenzado correas de con cuero, bolas de metal metal, y fragmentos de fragmentos hueso. La piel de la espalda de Jesús se hubiera reventado. Hasta los músculos y tendones habrían quedado expuestos. Así que la flagelación en sí habría dejado a Jesús en estado crítico debido a una severa pérdida de sangre. Y por eso se desmayó bajo el peso de la cruz que los romanos le obligaron a llevar. Bien, entonces, ¿es posible que Jesús sobreviviera el ser clavado en la cruz? Sí, es posible, pero eso no es nada en comparación con lo que sufre durante una crucifixión. Es una muerte lenta y atroz por asfixia. Venga conmigo. El trauma de los músculos de su pecho le habrían cerrado los pulmones a la posición de inhalar. Así que para poder exhalar habría tenido que empujarse hacia arriba usando sus muñecas y pies clavados, raspando su espalda destrozada contra la madera de la cruz. Y luego volver a bajar para poder volver a inhalar, lo cual habría tenido que hacer una y otra vez, hasta que el agotamiento se lo impidiera y luego, inevitablemente, Habría muerto en teoría, pero recordemos que estos soldados no eran médicos, ¿sí? Así que quizá lo bajaron de la cruz pensando que estaba muerto, pero de hecho no lo estaba. No, por supuesto no eran médicos, eran asesinos, eran muy buenos en su trabajo. Tenían que serlo. Si un prisionero escapaba vivo, entonces eran ejecutados. Señor Strobel, la crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos más atestiguados de la civilización antigua. Y si me permite el último clavo en el ataúd de la teoría del desmayo, es esta. Cuando los soldados se le clavaron a Jesús la lanza entre las costillas, sabe que salió sangre y agua, que ahora sabemos es una descripción de un derrame pericárdico debido a la muerte por asfixia. Esto no es algo que se pueda fingir. Así que para responder a su pregunta, sí, es mi opinión médica que Jesucristo murió en esa cruz. Disculpe, doctor. Venga. Un momento. Sí, pero tengo un problema con la mayoría de los expertos con los que he hablado. ¿Cuál es? Que la mayoría de ellos no es imparcial. Y si tuviera que adivinar, diría que usted tampoco lo es. Y estaría en lo correcto. Señor, aunque he aprendido que los viajeros más imparciales que han emprendido este viaje dejan de serlo. Sin embargo, puedo recomendarle una de las fuentes más imparciales que conozco. ¿Se fiaría usted en la revista de la Asociación Médica Estadounidense? Por supuesto, es una revista científica excelente. Hasta yo lo admitiré. Sobre la muerte física de Jesús. Es evidente que el peso de las pruebas médicas e históricas indican que Jesús ya había muerto cuando le infligieron la herida en el costado. Por consiguiente, las interpretaciones que se basan en la suposición de que Jesús no murió en la cruz parecen no concordar con el conocimiento médico actual.
Doctor, debo decirle que no me está diciendo lo que esperaba escuchar. Mi teléfono está viejito ya y ya se laqueó. Tarda para responder, así es que. Lucas 23, gracias por su paciencia. Lucas 23. Se me frizó el celular, ya ven, por eso es bueno traer Biblia. Ya aprendí, no confíes en la tecnología. Lucas capítulo 23, versículo 32. Y cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Lucas, ¿qué? 23, versículo 32. ¿Ya todos lo tenemos? All right. Dice así, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a partir del versículo 32 en adelante. Llevaban también con él a otros dos que eran, ¿qué? Malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado, ¿qué? La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él. Diga conmigo: el pueblo mirando, los gobernantes burlándose, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse dándole un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo, por favor: bendito Jesús. Diga bien fuerte: bendita cruz. Cuando nosotros pensamos en la cruz, el uso de la cruz, su significado, la historia de la cruz, necesitamos remontarnos cientos de años atrás en la historia, en las civilizaciones antiguas, en la India, en China, donde ya se usaba la cruz para colgar y amarrar los cuerpos con lazos, colgarlos en un madero, con el fin de condenarlos a muerte a los malhechores por sus crímenes. Para la época del Imperio Romano era también común utilizar la cruz como instrumento para poder matar a las personas.
Diga conmigo, instrumento de sufrimiento. ¿Alguien dice amén? La cruz es un instrumento, y esa crucifixión era una de las peores muertes, la más dolorosa que existe o que existía en aquel tiempo, y la más vergonzosa. Algunos cuerpos duraban en una cruz hasta 3 días, 7 días para que se murieran, porque algunos de ellos no eran flagelados, como el caso de nuestro Señor Jesucristo. Eso sucede hasta la época del Imperio Romano, en la cual se utilizaban, como vieron en el video, esos látigos con cuerdas de cuero. Tenían pedazos de diente, de colmillo y de hierro para poder arrancar y rasgar la piel de la persona crucificada en la flagelación. Instrumento de muerte. Diga conmigo, la cruz, instrumento de muerte. Pero para nosotros la cruz es el instrumento de salvación. Alguien dice amén y le da un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo, frente a la cruz de Cristo. Dígalo más fuerte, frente a la cruz de Cristo. Ahora yo tengo curiosidad por hacerles una pregunta. ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran tenido hoy, a la edad que tienen, en este momento en el que ustedes están viviendo, en esta etapa de sus vidas, ahora mismo? ¿Qué hubieran hecho ustedes si pudieran ustedes ser trasladados a ese momento de la escritura en donde nuestro Señor Jesucristo está siendo crucificado? ¿Qué hubieran hecho ustedes en este momento si estuvieran frente a la cruz de Cristo? ¿En dónde se pararían? ¿En dónde se ubicarían? En el relato nosotros vemos la representación del caminar, o la manera en que las personas, la humanidad, ha tomado la decisión de caminar. Primero la escritura nos dice que había una muchedumbre que estaba frente a la cruz. Diga conmigo, de lejos. Esa multitud que está de lejos solamente son espectadores, y hay gran porcentaje de personas en el mundo, en la humanidad, que solamente son espectadores. Y esta clase de personas son las más difíciles de alcanzar para Cristo, porque se mantienen al margen. Esas son las personas que para ellos ese que está en la cruz era un buen hombre, con muy buen carácter moral, una buena persona que sanó enfermos, que alimentó a los hambrientos, que hizo algunos milagros, pero hasta ahí. No es el Salvador, no es el Mesías, es un maestro. Es una persona digna de seguir su ejemplo, su amor, pero se mantienen a la distancia, no se atreven a acercarse a él. No quieren que se les confunda con alguien que es seguidor de Jesús. Son las personas que cuando tú hablas con ellos te dicen sí a todo, están de acuerdo contigo, no te argumentan, todo lo que les digas te dicen sí, tienes razón. Son los más difíciles de ganar, porque cuando les dices te gustaría entregar tu vida a Cristo y convertirte en un seguidor de Él y estar más cerca de Él, te dicen no estoy interesado por el momento, no quiero saber nada de Jesús, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber, para mí es un buen hombre, respeto tu fe, respeto tus creencias, pero te pido que respetes mi estilo de vida. ¿En dónde se ubicarían ustedes si estuvieran frente a la cruz? Luego tenemos a otro grupo de personas, que era el grupo que estaba en poder, los gobernantes, los escribas, los fariseos. Y ellos le injuriaban, y es lo mismo que está haciendo el gobierno actual. Los gobiernos poco a poco están apartando a las personas de Jesús y del cristianismo. Pareciera que cualquier grupo que se levante en contra de los cristianos es aceptado y se le ayuda, no solamente económicamente, sino con publicidad, tiempo en aire de televisión, de radio, periódicos, con el fin de hacer a un lado al cristiano. Están en una lucha para que a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le llame malo, procurando que todo aquello que a Dios ofende se lleve a cabo. Diga conmigo, los gobiernos.
El asunto es que la agenda gubernamental en contra de Cristo, en contra de los cristianos, tiene un final terrible y desastroso. En el Antiguo Testamento nosotros vemos al pueblo de Israel, y la escritura es clara cuando dice que cuando había un rey que hacía lo malo delante de los ojos de Dios, todo el pueblo le seguía, toda la nación, y se apartaba ¿de quién? De Dios. Pero cuando se levantaba un gobernante, un rey que tomaba la decisión de acercarse a Dios, de obedecer los mandamientos de Dios, toda la nación se acercaba a Dios. En la actualidad, el mayor ejemplo de lo que relata el Antiguo Testamento es El Salvador, con su presidente cristiano, que redujo los números de homicidio en un día a 0, lo que ninguna otra nación ha logrado. Hoy en día se reconoce a El Salvador como la nación más segura que existe. Costa Rica, que era una de las naciones más seguras, ya quedó por detrás de El Salvador. Por causa de un gobierno, un hombre temeroso del Señor, cristiano, que tomó la decisión de dirigir una nación bajo los principios bíblicos de la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, los gobernantes. Acabo de ir a hacerme mi examen médico anual. Gracias a Dios estoy bien sano como un marrano. Un poquito de colesterol alto, pero casi nada. Mi esposa esperaba que tuviera azúcar, como me ve así gordito, bonito, apetecible. Dice, no, este va a estar bien enfermo, pero no. Pero lo que me sorprendió fue la forma que tú llenas para una doctor's appointment, en donde dice género. Ya no nada más le ponen hombre o mujer, ahora le ponen hombre, mujer, transgénero o cómo te percibes. Yo me quedé sorprendido de lo que está viviendo la sociedad actual. Y todo es el empuje de gobiernos que están en contra de Dios y que quieren volver a la gente en contra de Cristo, como si Cristo lo que ofreciera fuera todo lo malo, cuando lo único que ofrece Cristo es todo lo bueno, todo lo mejor para los seres humanos, la solución a todos, la cura para todo el mal de esta sociedad. ¿Alguien dice amén? ¿En dónde te ubicarías tú si estuvieras frente a la cruz? Luego vemos otro grupo de personas. Diga conmigo, los soldados, los que lo crucificaron. Todavía tenemos soldados que no son soldados romanos, pero que quieren crucificarnos. Son las personas, los grupos minoritarios que nos odian a nosotros los cristianos y que odian el cristianismo. Son capaces de matar a los cristianos o de desearnos la muerte. Son personas que odian y aborrecen el cristianismo. Y hay cristianos que están entregando su vida en países perseguidos por este grupo de personas que hasta la fecha hoy existen. Una parte de la humanidad que ha decidido odiar todo lo que tenga que ver con Cristo. ¿Me siguen hasta aquí? ¿En dónde te ubicarías tú? Pero luego está, diga conmigo, dos malhechores. Díganlo más fuerte, por favor. Dos malhechores, dos ladrones que merecían ir a la cruz, que merecían la muerte. Esos son dos grupos de personas que están más cerca de Jesús. El primer grupo hasta la iglesia viene, acompañan a mamá, acompañan a papá, acompañan al tío, a la tía, pero nunca se entregan a Cristo. Están al lado de Jesús, vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, escuchan las palabras de Cristo, pero esa palabra no hace ningún efecto en sus vidas, porque su vida sigue siendo la misma. No han tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús. En la palabra de Dios, a esa clase de personas se les llama la cizaña. Diga conmigo, la cizaña. La cizaña crece juntamente con el trigo. Ahora, tienen una característica muy especial. Son tan parecidas la planta al trigo que no se puede arrancar, dice la palabra de Dios,
sino hasta que sale fruto. Porque cuando sale el fruto, tú puedes distinguir el trigo de la cizaña. Y no nos corresponde a nosotros arrancarlo, solamente nos corresponde hacerte reflexionar de qué grupo de personas eres tú. Porque solamente un grupo de personas adquiere y alcanza salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Alguien dice amén, le da un fuerte aplauso al Señor. Están cerca de Jesús, pero se mantienen escépticos, no creen. Vienen a la iglesia, se parecen a nosotros, conviven con nosotros. En la antigüedad, en los tiempos de Jesús, las mujeres eran las encargadas de cosechar y eran expertas en distinguir. Solamente una pequeña diferencia en el color de la planta entre el trigo y la cizaña la diferenciaba. Pero no podías arrancar la cizaña porque puede que arrancabas el trigo, sino hasta que viniera el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y llegará el tiempo en que Dios mandará a sus ángeles y va a separar el trigo de la cizaña. Un malhechor era trigo. Escuchó a Jesús, escuchó las palabras. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Si ustedes leen, y ahorita les voy a dar la cita, hay otro evangelio que dice que ambos malhechores se burlaban y blasfemaban de Jesús. Los dos empezaron a hablar mal de Jesús y a injuriarlo. Pero uno de ellos tuvo un cambio, que es al que vemos hablando de la manera en que está hablando. Ahora yo les hago la pregunta, ¿ustedes se han puesto a pensar qué fue lo que provocó el cambio en el corazón de ese ladrón? ¿Lo han notado en las escrituras? Fueron las palabras del relato que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un hombre común, un hombre normal, después de toda esa flagelación, después de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, de toda esa vergüenza, de todo lo que experimentó Jesús, un hombre normal, de su boca nunca va a salir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se necesita un amor infinito como el amor de Dios, que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que alguien pueda decir esas palabras. Cuando este ladrón escucha esas palabras, le cautivó el corazón, porque ahí también iba el perdón de él. Y luego está este otro grupo de personas. Uno escuchó esas palabras. Hay personas que escuchan la palabra de Dios, conocen del amor de Dios, conocen de la crucifixión de Cristo, todo lo que Él sufrió para darnos salvación y vida eterna, pero aún así, sabiendo todas estas cosas, se rehúsan a seguirle, porque seguir a Jesús se requiere, diga conmigo, compromiso. Y no quieren compromiso. Pero hay otro grupo de personas, que somos los que estamos aquí, que saben que vale la pena seguir a Cristo y entregar su vida a Él. ¿Alguien dice amén? Y este hombre que está al lado de Jesús cambia su corazón, su mentalidad, su manera de ver a Jesús, y está enfrente de Jesús en esa cruz y le dice: Señor. Diga conmigo: Señor. Hay algo que me impresiona a mí, préstenme mucha atención. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran que fueron malos antes de venir a los pies de Cristo? Levanten la mano, por favor. Diga conmigo: lo más vil, lo menospreciado, dice la palabra, para avergonzar a los sabios. Lo peorcito de lo peorcito. Diga conmigo: ese era yo. Pero aún así, el amor y la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que se mantienen lejos de Cristo y aquellos que reciben la salvación? Porque la salvación es un regalo. Un regalo que el Señor le ofrece a todo mundo. Pero hay quienes lo reciben. Recíbamelo, por favor. Eso. Y hay quienes lo rechazan. Dime ahorita, no, gracias. Es el mismo regalo.
un malhechor lo recibió y el otro lo rechazó. Diga conmigo, ay Señor. ¿Alguna vez ustedes, esto cuando yo estudio la escritura, dicen en inglés, this blow my mind, guys, literally. ¿Se pueden imaginar que un ladrón, un criminal que merecía la muerte, fue el primero en disfrutar del paraíso eterno? Cuando les lleguen a preguntar quién fue la primera persona salva, fue ese ladrón, porque se estaba ofreciendo en sacrificio a nuestro Señor. Antes del sacrificio no hay salvación. El sacrificio de Cristo es el pago para nuestra salvación. Y en ese momento el Señor le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón, un criminal, alguien que no merecía nada, fue la primera persona salva. Y por eso su gracia, su amor y su misericordia se extendió a todos nosotros que no merecíamos más que el infierno. Pero Él nos rescató y nos dio salvación y vida eterna. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿qué te ofrece Jesús? Te ofrece salvación, te ofrece vida eterna, te ofrece una vida cambiada, transformada, renovada, una nueva manera de vivir que de verdad puedes disfrutar con una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Me dicen amén? Ahora, hay quienes se han preguntado, ¿quiénes crucificaron a Jesús? En el tiempo de las cruzadas se pensaba que las personas que habían crucificado a Jesús habían sido los judíos, y comenzaron a perseguirlos en la época cristiana, porque recuerden que la cruz, de ser instrumento de muerte, se convirtió en instrumento de salvación. Viene Constantino, emperador de Constantinopla, en el año 350 aproximadamente, y tiene una visión. A partir del año 400 después de Cristo, todo el imperio ha sido declarado cristiano. Las carretas tienen una cruz. El símbolo de la cruz se convirtió en símbolo de salvación. A partir de ese momento el cristianismo cambia, y ahora se persigue a los judíos porque se piensa que ellos mataron a ese Cristo. Pero en realidad no fueron los judíos. Diga conmigo, fui yo. Dígalo más fuerte, por favor, fui yo. Él vino con un plan y una labor y un llamado de parte de Dios: entregar su vida por los pecadores. Los que mandamos a Jesús a la cruz fueron nuestros pecados. Diga conmigo, fui yo. Diga conmigo, yo le azoté, yo lo crucifiqué. Diga bien fuerte, fueron mis pecados. Fui yo. Diga conmigo, fue mi culpa. No fueron los judíos, fueron los pecados de la raza humana. Por eso nuestro Señor Jesucristo gritó: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento la paga del pecado había sido la muerte para el ser humano, pero la dádiva de Dios fue vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien dice amén? Diga bien fuerte, por favor, frente a la cruz de Cristo. Hay un predicador que menciona 4 cosas que me encantaron referentes a la cruz de Cristo. La primera de ellas, este predicador menciona la amplitud de la cruz de Cristo. Y me impresionó tanto estas palabras que quiero compartírselas. Dice que la cruz es tan amplia que en esa cruz que ofrece salvación cabe toda raza, todo lenguaje, toda etnia, todo grupo social. Todo ser humano tiene la oportunidad de ser salvo en Cristo Jesús. Es tan amplia que todo mundo cabe para recibir salvación en ella. Su amor es tan grande que se extiende a toda la raza humana. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. Número 2, diga conmigo, la longitud. La longitud de la cruz es tan grande, de un brazo al otro brazo, que alguien escribió: Señor, ¿cuánto me amas? Y el Señor respondió: así te amo. Y extendió sus brazos y le clavaron esos clavos por amor. Los brazos de Jesús son tan grandes, tan largos. Esa cruz es tan larga, tan grande, que ese abrazo de amor, de gracia, de misericordia, de compasión, de paz, se extiende para todo aquel ser humano que se acerque a Él. Dele más fuerte ese aplauso al Señor. Número 3,
la altitud de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es tan alta, pero tan alta, que nos permite tener acceso al paraíso y a Dios a través de Cristo. Cristo es el único que nos lleva al paraíso. Fuera de Él no hay nada más. Y este fue el que más me impactó. Y es lo que experimentó este ladrón. Diga conmigo: la profundidad. No importa lo malo que sea la persona, no importa si es violador, si es asesino, si es el peor ladrón, el peor criminal, lo peor, no importa lo más bajo que haya caído un ser humano en esta vida, la cruz de Cristo es tan profunda que rescata del hoyo más profundo, que le arrebata las almas al infierno y a Satanás con su profundidad, con su amor, para que reciba salvación y vida eterna, aquello vil y despreciado de la sociedad. Diga conmigo: en Él. Dígalo más fuerte: en Él todos tienen esperanza. No importa si somos buenos o somos malos. Diga conmigo: yo le crucifiqué. Dígalo más fuerte: fui yo. Jesús, una persona inocente. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. El lugar en donde fue crucificado, diga conmigo: la calavera. Diga conmigo: cráneo. ¿Por qué se le llamaba la calavera? Por la forma que tenía. Tenía una forma de cráneo. Fue crucificado en medio de dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, para que se cumpliese lo que dice Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Una profecía acerca de Jesús. Y fue contado con ¿quiénes? Diga conmigo: con los pecadores. Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Diga conmigo: orando. Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la oración que ha salvado a la raza humana. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Repartieron entre los soldados sus vestiduras, como vimos. Recibió burlas, críticas y un título en esa cruz que decía: el Rey de los judíos, en 3 lenguas, como diciendo lo que realmente Él es. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, para que todo el mundo conocido lo sepa. Isaías 53:12 dice: habiendo Él llevado el pecado de muchos y orando por sus transgresores. Ahí se cumple la oración de Jesús cuando dice: Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo el que se arrepienta y cree en el Evangelio de Cristo obtendrá el perdón de pecados que Jesús pidió en ese momento. Esto está muy interesante. Mire lo que dice Hebreos 12:24. A Jesús, ¿qué? El mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel, ¿qué clamaba? ¿Justicia o venganza? La de Abel, literalmente, la sangre de Abel reclamaba venganza. La sangre de Cristo reclama salvación y vida eterna. Y la sangre de Cristo tiene una voz más fuerte que la misma de Abel. Venganza o justicia. Por justicia nosotros merecemos ¿qué? El infierno. Pero la salvación es misericordia, no darnos lo que nosotros nos merecemos. Y la misericordia y el amor
Y la salvación de la sangre de Cristo dice que clama más fuerte que la sangre de Abel. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados. ¿Me dicen amén? Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habría crucificado al Señor. Primera de Corintios 2:8. Ahora les quiero hablar un poco acerca de los que dicen: yo no vengo a los pies de Cristo porque tengo ignorancia o porque no conozco lo suficiente. Hay una clase de ignorancia que se usa como excusa, aunque no del todo, pero algunos se excusan de la culpabilidad del pecado porque no la sabían. Pero hoy en día, con toda la predicación que hay del evangelio, ya no hay excusa. Y estoy seguro que no hay ni una sola persona que no ha escuchado que necesita salvación en Cristo Jesús, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Diga conmigo: la ignorancia ya no es una excusa. Cuando llegamos delante de la presencia de Dios, el ser ignorante de la palabra de Dios ya no es una excusa. Hay personas que dicen: yo no leo la Biblia, pastor, porque el que no sabe es como el que no ve. ¿Lo han escuchado o no? Eso no cuenta delante de la presencia de Dios. Dice que aún la naturaleza clama y gime por la manifestación de Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Rey de Gloria? Diga conmigo: no hay excusa. Ahora, ¿qué es para ti la cruz de Cristo? Segunda de Corintios 2:15 al 16. Si me lo ponen ahí, por favor. Segunda de Corintios 2:15 al 16. Que aquí me quiero detener un momentito. Diga conmigo: la cruz de Cristo. Solamente hay dos maneras de ver la cruz de Cristo. Préstenme mucha atención. Dice la palabra: a esto ciertamente olor de ¿qué? De muerte para muerte. Para muchos la cruz de Cristo es olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Diga conmigo: muerte y vida. No hay de otra. O mueres o vives, y todo es por la causa de la cruz de Cristo. Ahora présteme mucha atención para explicarle el pasaje. Me voy a tomar un momentito para explicarle el pasaje. Cuando nosotros vemos la historia y la cultura de lo que está hablando el apóstol Pablo ahí, tenga en mente que él está hablando de presos de guerra. Diga conmigo: presos de guerra. Cuando el pueblo salía a la guerra y conquistaba, no regresaba el ejército conquistador solo. Llegaba con un montón de gente, presos de guerra, amarrados de pies y manos, caminando con la cabeza agachada, para utilizarlos como esclavos o para matarlos delante del pueblo como trofeo de victoria de la guerra. Lo que está narrando el apóstol Pablo es: para esas personas hay dos clases de personas por causa de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Para unas de esas personas es olor de muerte. Son aquellos que vienen como presos del pecado, que no han recibido la liberación porque no han entregado su vida a Cristo. Para ellos la paga del pecado es muerte. Y para ellos el olor que perciben por causa de la cruz de Cristo, a quien no se quieren encargar, de quien no se quieren acercar, porque es el victorioso, y siguen esclavos a sus pecados. Diga conmigo: es olor de muerte. Lo que les espera es el castigo eterno. Diga conmigo: el infierno. Y para otros, diga conmigo: olor de vida, porque caminamos del lado del Rey de Reyes, Señor de Señores, el victorioso que es Cristo Jesús. Ahora, seguramente aquí hay personas que dicen: pastor, pero ¿cómo le hago para caminar del lado de los conquistadores? ¿Cierto o no es cierto? Dile al que está a tu lado: qué bueno que lo preguntas, porque la palabra de Dios tiene la respuesta de cómo estar del lado de los conquistadores. Y cuando hablamos de la cruz y de la victoria de Cristo en esa cruz del Calvario, podamos percibir olor de vida. Dele más fuerte ese aplauso al Señor, por favor.
Número 1, diga conmigo, corazón sensible, corazón abierto. Ahora, quien endurece su corazón es usted mismo, con las decisiones que usted toma. Cuando tú decides rechazar a Cristo, has endurecido tu corazón a Él. Uno de estos malhechores endureció su corazón y no quiso creer en Él como Mesías, como Salvador. Hay mucha gente que escucha el mensaje de Cristo, escucha la palabra de Dios, pero endurecen su corazón. Ellos son los que perciben el olor de muerte. Pero hay otros como este otro malhechor, diga conmigo, que abrió su corazón. Dígalo más fuerte, por favor. Abrió su corazón. A pesar de que se hallaba en medio de tremendos dolores y en la agonía, no humilló su perverso corazón. No aprendió a hablar bien, sino que le injuriaba. Estaba con dolor, estaba con sufrimiento, le estaba pasando mal. Permítame aplicarlo a la vida del día de hoy. Estaba con hijos con problemas, en drogas, rebeldía. Su matrimonio está a punto de romperse. Está a punto de ir a la cárcel, tiene vicios, tiene problemas, se está quedando sin nada, se está quedando en la calle, tiene enfermedades, tiene sufrimientos, tiene depresión, tiene todo lo que el ser humano experimenta día a día por el dolor y el sufrimiento de esta vida. Hay personas que viven en agonía y ni aún así se humillan delante del único, escuche bien lo que le estoy diciendo, el único que les puede ayudar. Su nombre es Cristo Jesús. Dáselo más fuerte al Señor. La están pasando mal como ese ladrón, llenos de dolor, llenos de sufrimiento, abatidos por todo el pecado de esta vida, casi que destruidos, y ni aún así se humillan delante de Cristo. Ellos lo que perciben es olor de muerte. Quien sí aprendió bien a suplicar y a rogar fue el otro. Ese que endureció su corazón retaba a Cristo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hay personas que aún a pesar o aún en medio de sus mayores sufrimientos, todavía tienen el descaro y la desfachatez de injuriar al Señor y al mismo tiempo esperar que el Señor se apiade de ellos. Así no funciona. Dios está pronto y presto a socorrer a aquellos que piden ayuda, pero los altivos los mira de lejos. Diga conmigo, humillación. Dígalo más fuerte, humillación. La forma en que Jesús sufría el tormento y quizá la grandiosa majestad con que se dirigía a Dios su Padre para pedir perdón, hizo que este otro malhechor conociera el amor infinito de Dios. Diga conmigo, su amor infinito. Dele un fuerte aplauso al amor infinito del Señor. Diga conmigo, divina misericordia. Dígalo más fuerte, divina misericordia. Alguien escribió: uno de los malhechores se condenó para que así nadie se atreva a menospreciar la justicia divina, pero el otro se salvó a fin de que nadie llegue a desesperar de la salvación. En Cristo Jesús siempre hay salvación y vida eterna. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿qué tengo que hacer para poder caminar del lado de los que perciben la vida, de los victoriosos? Diga conmigo, arrepentimiento. Dígalo más fuerte, arrepentimiento. Este malhechor que hizo, diga bien fuerte, se arrepintió. Él dice: yo merezco que me maten, yo merezco esto porque solamente es la consecuencia de mis malas acciones, pero él nada ha hecho. Volteó a mirar a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí. Le dijo al otro y lo reprendió: ¿ni aún temes así a Dios? Nosotros merecemos
esto. Diga conmigo, yo merezco la muerte. Pero cuando te arrepientes delante del Señor, el Señor te da el regalo de la vida. Con tener más fuerte ese aplauso al Señor. No saben cómo he orado en este mensaje para que usted entienda la ilustración del regalo. Hoy tú puedes estar escuchando las palabras del amor infinito de Dios, de su muerte, de su sacrificio, como ese malhechor que estaba al lado de Jesús, pero que aún así tu corazón siga siendo duro al evangelio de Cristo. Aquel que se arrepiente y se entrega a Cristo recibe, mija, por favor, la salvación, el regalo de la. Pero ustedes no saben la gran cantidad de personas que lo rechazan. Rechazan y le digan no. El regalo está enfrente de ti. La salvación, olor de vida, victoria del pecado, de la esclavitud del pecado. Tú decides. Diga conmigo, recibo el regalo. Merezco la muerte, pero en Cristo tengo misericordia y gracia, y me libra del castigo eterno. La justicia de Dios nos mandaría al infierno, la misericordia nos libra del infierno. Diga conmigo arrepentimiento. Siguiente, diga conmigo fe. Indispensable para ser salvos. En el versículo 42 dice: Señor, diga bien fuerte, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ustedes saben que a esto le llamamos la oración del pecador moribundo. Del pecador moribundo a un Salvador que estaba muriendo. Diga conmigo, la oración del pecador moribundo. Alguien dijo que es algo tan chistoso de que un ladrón se haya robado el cielo. Impresionante esas palabras tan cortas. Diga conmigo, un ladrón se robó el cielo. Solamente le bastó, diga conmigo, arrepentimiento. Arrepentimiento es: yo merezco esto, yo merezco el castigo eterno, yo merezco el infierno, pero Señor, perdóname. Tú eres el único que me puede salvar. Tú eres el único que puede romper las cadenas del pecado. Tú eres el único que me puede librar del castigo eterno. Perdóname, Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho. Número 2, diga conmigo fe. Fe cuando le dijo: Señor, te recibo como mi Señor, acuérdate de mí. Diga conmigo, y el ladrón se robó el cielo en sus últimas horas de vida. Esa es la gracia, el amor y la misericordia del Señor. Yo no sé qué le provoca eso. Yo estoy seguro que este hombre nunca había orado en su vida. Sin embargo, fue oído por Cristo Jesús nuestro Señor en su último suspiro. Hay personas que están en su lecho de muerte, no saben orar. ¿Y qué importa? Mientras le hables a Cristo, Él te escucha. A veces nosotros nos complicamos tanto la palabra de Dios. Hoy fui a predicar a Cornerstone Baptist. Me sorprendió las personas que me acercaban. Una hermana se acerca y me dice: pastor, no sabe cómo le gusta a mi mamá cuando usted viene a predicar. Y hoy no pudo venir. Cuando se enteró que usted iba a venir, se puso tan triste porque dice que usted es tan honesto, tan simple, tan al grano. Y es que a veces nos complicamos. Es que tienes que orar así y así, y le ponemos tantas cosas a lo simple. Solamente fue honesto y le dijo: Señor, acuérdate de mí. No hay que rebuscarse tanto, solamente hay que hablarle a Dios y apelar a su amor y a su misericordia. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, simple. La otra es un pequeño comercial. Se me acerca otro hermano y me dice: ay, pastor, cómo quisiera que estuvieran de regreso. Ojalá nunca hubiera pasado este movimiento, porque ya no van a vender. Quisiéramos tenerles de regreso. No saben cómo les extrañamos, lo necesitamos tanto. Yo le digo: aunque quisiéramos regresar, ya no cabemos ahí.
hemos crecido tanto que ya no cabríamos en ese lugar. Dice, sí, yo entiendo, pero de verdad, ¿cómo quisiera? Nos extrañan, imagínense. Esa es la gracia y el amor de Dios. Me dicen amén. Pequeño paréntesis. Día conmigo en su último suspiro. En una ocasión le conté y le explicaba la parábola de los trabajadores de la viña a mi hija. Y como nosotras las personas pensamos que es injusto cuando un joven conoce a Cristo en su juventud y no experimentó todo lo malo de la vida, pero en realidad es la preservación de Dios. Otros se convierten a la etapa media de su vida y le sirven al Señor, y otros se convierten en el último instante de su vida y aún así van al paraíso. Y hay gente que está mal formada en la palabra de Dios, que dice, eso es injusto. ¿Cómo es que yo dediqué toda mi vida a dolor, sufrimiento, apego al Señor, persecuciones por Cristo, lo aguanté todo, y ese que en su último momento le pide perdón al Señor también se va al paraíso? En lugar de estar alegres y decir gloria a Dios. ¿Me dicen amén? Tú puedes estar en tu último momento. Ahora, yo no esperaría hasta el último suspiro. I don't want to take that chance. Okay. Si usted la quiere tomar, allá usted sí se arriesga. Yo prefiero hacerlo mientras hay vida, que hay esperanza. Pero si aún lo tuvieras que hacer en tu último momento, ahí el Señor te escucha, y su amor y su misericordia siguen ahí. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, diga conmigo, arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Creer, diga conmigo, creer y reconocer esto precisamente en aquel día y en aquella hora fue algo realmente extraordinario, pues ellos suponían la creencia en otra vida después de esta, y deseaba ser dichoso en esa vida, no ser salvo de la cruz presente como el ladrón pedía, sino bien provisto para la eternidad mediante el fruto de la cruz de Cristo. En ese tiempo no se tenía la conciencia como hoy de que hay una vida, o el conocimiento de que hay una vida después de la muerte. Pero él decía, yo no quiero que me salves de esta cruz, yo no quiero como el otro que me libres de este castigo. Si tengo que morir en esta vida, que muera, pero que despierte con mis ojos en la vida eterna, en el paraíso. Wow, qué glorioso. Eso es lo mejor. Si tú deberías de tener una expectativa de vida, debería de ser la expectativa de la vida eterna, y tener la certeza y la seguridad de que cuando tú cierres tus ojos en esta vida, los abras en el paraíso para disfrutar con Él, con nuestro Señor Jesucristo, la eternidad. Aún sin tener este conocimiento, se aventuró a una verdad posterior. ¿Cómo lo hizo? Diga conmigo, arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Abandonar el camino incorrecto y seguir ¿qué? El correcto. Es un cambio de mentalidad, es un giro de 180 grados. Estoy caminando para acá, camino hacia Dios. Diga conmigo, caminar hacia Dios. Creer en Cristo. Diga conmigo, humildad. Diga conmigo, con humildad se acercó. Observen también que se humilla y refleja humildad en la oración. Todo lo que pide al Señor es un recuerdo. Diga conmigo, acuérdate. Y Cristo hizo mucho más que acordarse de Él. Hay cierto aire de urgencia e importunidad en la plegaria de este hombre. Parece como si al soltársele ya el alma, viniese a decir a Jesús, Jesús, acuérdate de mí. No deseo más. En tus manos encomiendo mi caso, mi vida eterna. Diga conmigo, encomienda al Señor tu vida eterna. Voltea a ver a dos personas y diles, encomienda al Señor tu vida eterna. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y Jesús le dice, de cierto, diga conmigo, de cierto, estarás hoy conmigo en el paraíso.
Este se contentaba con un recuerdo, pero Cristo le dio la salvación. A manera de conclusión, quiero pedirle que note lo siguiente. Primero, ¿a quién son dichas esas consoladoras palabras? Diga conmigo: a un ladrón arrepentido. Aun cuando Cristo se hallaba ahora bajo los mayores tormentos físicos y próximo a la muerte, tuvo una palabra de mayor consuelo para un moribundo arrepentido. Diga bien fuerte: mi Cristo nunca estará demasiado ocupado para escucharme. Estaba lleno de dolor, estaba en medio del sufrimiento, estaba agonizando, y aún así escuchó el clamor y la oración de uno de los más viles pecadores. ¿De qué nos habla esto? ¿Qué nos enseña esto? Dios siempre va a estar disponible para escuchar tu plegaria, tu clamor, tu oración, tu ruego, tu súplica. Diga conmigo: Él me escucha. Diga bien fuerte: Él escucha mis oraciones. ¿Cuántos lo creen? Alguien que me diga amén. Diga conmigo: Él escucha mis ruegos, Él escucha mi oración, Él escucha mis súplicas. Él te escucha. No pienses que nada más hablas al aire. Él te escucha. Los más grandes pecadores se arrepienten sinceramente, y ellos son los que obtienen esa salvación. Diga conmigo: un lugar en el paraíso. Número 2. ¿Quién dice esas palabras? El Salvador del mundo, el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Timoteo 2:5. Con una frase declaró Jesús el verdadero propósito y significado de sus sufrimientos. Así como moría para alcanzarnos el perdón de pecados, así también moría para alcanzarnos la vida eterna. Diga conmigo: el perdón de mis pecados y la vida eterna. Diga conmigo: double pack. Cuéntanos un fuerte aplauso al Señor. Perdón de pecados y vida eterna. ¿Cuál es el propósito del sacrificio de la cruz de Cristo? Diga conmigo: perdón de pecados y vida eterna. Él nos abrió las puertas del paraíso. Cristo nos hace saber que va derecho al paraíso. Él mismo, por la cruz a la luz, a la corona de gloria, y nosotros podemos ir al cielo. No podemos ir al cielo por otro camino que no sea el camino que nuestro Señor Jesucristo recorrió. El que quiera seguirme, venir en pos de mí, tome su cruz cada día. ¿Y qué? Hace saber a todos los creyentes arrepentidos que cuando mueran irán a su presencia para gozar con Él por toda la eternidad. Quiero terminar con una quote a manera de conclusión, y con esta quote hacerle un llamado de parte de Dios, de parte de la palabra de Dios. Son 4 cosas que se mencionan en las palabras de Jesús. 4 palabras que son importantes para la vida nuestra hoy en día. Número 1, diga conmigo: hoy. Diga conmigo: qué prontitud. El que se acerca confiando que le hay, en ese mismo momento recibe su salvación y la vida eterna. Diga conmigo: hoy. Dígalo más fuerte: hoy es el día de salvación. Hoy es el día de transformación. Hoy es el día en que Él rompe las cadenas del pecado. Diga conmigo: hoy. Diga conmigo: qué prontitud. Siguiente: estarás. Diga conmigo: estarás. Diga conmigo: qué promesa, qué seguridad. Cuando usted sabe que es salvo, si alguien le pregunta: si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Diga conmigo: al paraíso. Esa es la certeza y la seguridad que tenemos en Cristo, no por méritos propios, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: qué seguridad. Y luego dice: conmigo. Diga conmigo: qué compañía. Y aquí quiero detenerme en las palabras que alguien escribió.
Cuando tú te entregas a Cristo, vas a caminar toda tu vida con un compañero que es siempre fiel, que nunca te deja, que nunca te abandona, que nunca te traiciona, que nunca te da la espalda, que siempre te da la mano. Su nombre es Cristo Jesús. Que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Diga conmigo, ¿qué compañero? ¿Me dicen amén? Diga conmigo, en el paraíso. Qué felicidad. Y sabe, la felicidad se experimenta no solamente en el paraíso, se va a experimentar, sino que si hoy caminas con ese fiel compañero, vas a vivir feliz y con la certeza y la seguridad de tu vida eterna. Y te escucha tan pronto como ahora mismo, como hoy. Una vez que eliges a este compañero, solamente tienes que hacer dos cosas. Y este es mi llamado a la acción. ¿Están listos? Cuando tú sabes que Él camina contigo y que es tu compañero fiel, solamente tienes que hacer dos cosas. Y eso es lo que quiero pedirles que hagan al salir de este mismo lugar. Diga bien fuerte conmigo: buscarle y servirle. ¿Cuántos se comprometen a hacerlo? Diga bien fuerte: buscarle y seguirle. Y dentro de seguirle va una tercera palabra que va de la mano y que va dentro de seguirle. Diga conmigo: servirle. Dígalo más fuerte: servirle. Mientras los muchachos pasan, si son tan amables. Necesitamos una iglesia que ha conocido a Cristo, que le siga, que le sirva y que le busque. No hay manera de predicar la palabra de Dios si no es con la llenura del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, con el denuedo del Espíritu Santo. Para poder ser efectivos en la obra de evangelización con todos estos grupos de personas que están frente a la cruz, y yo espero que ustedes y yo seamos ese pecador arrepentido. ¿Alguien dice amén? Que ha recibido salvación y vida eterna. Cuando les vuelvan a preguntar en dónde te ubicarías a los pies de la cruz de Cristo, diga conmigo: como ese ladrón, con humildad, con arrepentimiento, con fe. Pero para poder traer a esas personas lejos de Cristo y que tengan un encuentro de salvación con Cristo, necesitamos buscarle. Diga conmigo: buscarle. Pedirle que Él ponga palabras en nuestras bocas cuando tenemos conversaciones acerca de Él, acerca del evangelio, acerca del cristianismo. Tenemos que seguirle. Diga conmigo: seguirle. Seguirle es un cambio de vida, una transformación de vida, una vida cristiana. Y luego servirle. Diga conmigo: servirle. Sirves a Dios cuando compartes las buenas nuevas de salvación. Sirves a Dios cuando invitas a alguien a la iglesia. Nosotros vamos a estar teniendo un domingo de esperanza con la esencia del evangelio. A propósito, cada último domingo del mes. ¿Cada qué? Usted dirá: ay, pastor, pero que yo ya conozco del evangelio, yo ya me sé todo lo que usted mencionó, ya me lo sé de memoria. Pues es que el mensaje no era para usted, era para las personas que usted estaba supuesto a invitar. Pero aún así el mensaje llega a nuestros corazones y nos refresca y nos dice: estoy contigo y necesito que me sirvas. ¿Alguien dice amén? Hoy Dios se dice: levántate de esa silla y ponte a servirle. ¿Me dicen amén? Mire la silla que está ahí con usted. Ya tiene la forma y los huequitos suyos. No de manera literal, de manera metafórica. ¿Por qué? Porque necesita levantarse y servir al Señor. Las estadísticas dicen que si usted invita entre 8 a 10 personas a la iglesia, por lo menos una de ellas va a venir a escuchar el mensaje de salvación.
Nuestro Señor Jesucristo a los seguidores, a los que recibieron la vida eterna, nos dijo a nosotros: lo que por gracia recibiste, den por gracia. Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Nuestra iglesia se ha tomado eso muy a pecho y lo vamos a seguir haciendo de manera intencional. Y cada último domingo de cada mes vamos a hablar y a proclamar esperanza, salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Y vamos a proclamar el evangelio de Cristo, la cruz de Cristo. Alguien dice amén. El liderazgo de nuestra iglesia y el equipo de pastores de nuestra iglesia estamos haciendo nuestro trabajo, pero usted como oveja tiene que hacer el suyo. Y disculpe que el llamado a la acción se haya convertido en reprensión. Yo no sé por qué, es el Señor. Pero usted tiene que entender que nosotros servimos la mesa y usted trae los invitados. Y si no llegan los invitados, su responsabilidad es salir por ellos y traerlos a la casa del banquete. Así es que el próximo mes ya usted sabe que tiene que invitar a cuántos para que llegue uno. Ay, pastor, es que ustedes están interesados nada más en que la iglesia esté llena. Ustedes nada más están interesados en el proselitismo. Ustedes nada más están interesados en que la gente se cambie de religión. Estás muy equivocado. No nos interesa nada de eso. Nos interesa que la gente sea librada del castigo eterno del infierno y que reciban salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Nos interesa que la gente sea salva y que no perciban olor de muerte porque viven esclavos al pecado, sino que perciban olor de vida porque la victoria se las ha dado Cristo. Por eso lo hacemos. ¿Me siguen hasta aquí? Dile que está a tu lado, invita a alguien. ¿A cuántos tienes que invitar? Entre 8 a 10. ¿Para que cuántos vengan? ¿Cuántos se comprometen a eso? Si no vamos a estar, nosotros no vamos a parar. Alguien, si no es en este lugar, por la pereza y la falta de trabajo nuestra. Y qué vergüenza si un día viniera nuestro Señor Jesucristo y nos pidiera cuenta de su última voluntad: vayan y prediquen el evangelio. Qué vergüenza de la iglesia de hoy en día, que se engorda a sí misma y se engorda y se engorda y se engorda, y no dan de gracia lo que por gracia hemos recibido. Qué vergüenza no seguir siendo los del camino, que a donde quiera que vayamos vamos predicando el mensaje del evangelio de Cristo. Qué vergüenza seguir teniendo el mismo grupito de personas encerrados como en el día de Pentecostés y que tenga que venir una persecución para sacarnos a hacer nuestro trabajo. Qué vergüenza. Pero el Señor va a hacer lo que tenga que hacer para que nosotros cumplamos con la labor que nos ha encomendado y la razón por la cual nos ha salvado: ir y predicar el mensaje del evangelio. ¿Me dicen amén? A mí me da mucha vergüenza como pastor presentarme delante de Dios sin hacer la obra a la cual nos ha llamado. Me da mucha vergüenza. Por eso toda iniciativa que viene de parte del liderazgo de nuestra iglesia es con el fin de que las almas conozcan el mensaje de Cristo Jesús. Porque no queremos presentarnos avergonzados. Dice que nos presentemos delante de Dios sin nada de ¿qué? Avergonzarnos. Así es que tenemos trabajo que hacer. Tenemos una labor que hacer. Usted me dirá: pastor, Dios sabe que no miento. No invité a nadie para el Hope Sunday. Le tengo una buena noticia. Preocúpese. No deje de preocuparse, pero no se preocupe, nunca es demasiado tarde. Usted puede compartir este mensaje en sus redes sociales y compartir este mensaje del evangelio a sus familiares y amigos, y seguramente más de uno lo va a escuchar. Y con eso usted ya compartió el mensaje del evangelio. Si usted dice: pastor, es que yo nunca comparto mensajes cristianos y menos de nuestra iglesia, pues le voy a animar y le voy a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hoy haga una excepción y que lo comparta. Porque hoy en día ya casi no se predican mensajes evangelísticos. Se predica motivación, se predica prosperidad, se predica ánimo y aliento y esperanza, se predica devocional. Pero la esencia de la predicación, que es el mensaje del evangelio, casi no se predica. Y no queremos ser parte de las estadísticas.
No es demasiado tarde. Comparte este mensaje. Más de uno lo va a escuchar. Todo este relato tan glorioso de un moribundo que recibe salvación y vida eterna. ¿Alguien me dice amén? Mire que no es regaño, es reprensión con amor y exhortación. Dile al que está a tu lado, ponte pilas. Amén. Hacer nuestro trabajo como iglesia. Cada último domingo ¿de qué? Del mes. Mi llamado a la acción es sírvele al Señor. Dedica algo para el Señor. Después del café, después de compartir, después del compañerismo, usted puede poner en práctica el llamado a la acción. No sé por qué me encanta hacer esto. Crear oportunidades para que ustedes sirvan al Señor. ¿Cómo? Hay que levantar todas estas sillas, toda la sala, dejar limpio para que vengan a jugar básquetbol. Con una silla que levante, ya usted está sirviendo al Señor. Pero si no se atreven a levantar un papel, usted tiene que meditar si de verdad usted ha tenido un encuentro con Cristo Jesús. Porque el que realmente ha tenido un encuentro con Cristo Jesús le busca, le sigue y le sirve. Está tan agradecido que no puede estar viendo cómo otros trabajan, sino que quiere ser parte de la obra y de la labor. ¿Me dicen amén? Póngase de pie si es tan amable. Hoy quiero hacer un llamado. Quizá hay personas aquí que no le han entregado su vida a Cristo Jesús. Quizá mientras tú meditas en dónde te ubicarías estando frente a la cruz de Cristo, tú te persigues como aquellas personas que están lejos de Él, que no quieren saber nada, que están de acuerdo con todo, pero que no quieren saber nada. Quizá tú eres alguien que se ha burlado de la obra de Cristo, de la palabra de Dios, del cristianismo. O quizá eres alguien que ha odiado, que ha perseguido el cristianismo, la fe cristiana. Pero también hay esperanza. O quizá eres alguien con un corazón duro, cerca de Cristo, pero a la misma vez tan lejos de Él por un corazón duro. Cerca de Cristo, pero enfocado en lo terrenal, en lo instantáneo, en la libertad física, como este malhechor, pero no interesado en la eternidad. O quizá tú eres como este malhechor, este ladrón, que acaba de descubrir el amor de Dios, el perdón que Dios ofrece, ese amor infinito, y que al escuchar y al ver los sufrimientos de Cristo Jesús, con la ciencia avanzada como la que hoy tenemos con estos videos, y comienzas a pensar en Cristo, todo lo que Él sufrió, lo que Él permitió que le hiciesen a su cuerpo, y hoy te das cuenta que es para pagar el precio por tu salvación y darte vida eterna. Hoy te das cuenta que Él sufrió por amor a ti. Y al escuchar este mensaje ha cambiado Dios tu corazón y tu perspectiva de vida. El Espíritu Santo te ha tocado y quieres hacer como este malhechor. Te sientes lejos, te sientes indigno, indigna, pero has venido con humildad de corazón y quieres arrepentirte y creer en Él. Hoy, con esta prontitud, Él te puede dar salvación y vida eterna. Estarás con esa seguridad de una promesa de vida eterna en el paraíso. Conmigo hoy puede caminar ese compañero fiel que nunca te deja, que nunca te abandona, que te guía, que te alimenta, que te sustenta. Y la seguridad que estaremos en el paraíso. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, y hoy, como ese vil pecador,
quieres entregarte a Él, ¿por qué no levantas tu manita? Quiero guiarte en una oración de fe, en una oración como la oración de este pecador, llena de arrepentimiento, de fe. ¿Habrá alguien en este lugar que le quiere entregar su vida a Cristo? Alguien que no quiere esperar para mañana, porque cada día que pasa huele a muerte, y hoy quiere que haya un cambio de olor en su vida diaria, y cada día que se despierta pueda oler a vida, a victoria, a salvación, a vida eterna. ¿Habrá alguien en este lugar que levante su manita y que le entregue su vida a Cristo? Voy a hacer este llamado por última vez. ¿Habrá alguien en este lugar que le quiere entregar su vida a Cristo? Si no lo hay, quiero hacer un segundo llamado, y es el llamado a la acción, el buscarle, el seguirle y el servirle, hacer la obra que Él nos ha encomendado. ¿Por qué no te comprometes hoy en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, a hacer estas tres cosas? Si tú lo quieres hacer, pon tu mano en el corazón y dile: Señor, perdóname porque he descuidado mi servicio, porque he descuidado mi relación contigo. He descuidado la obra y el propósito, Señor, de mi vida. He descuidado el propósito de mi salvación. Pero hoy quiero levantarme para buscarte. Hoy quiero levantarme para seguirte fielmente. Hoy quiero levantarme para servirte continuamente y fielmente. Quiero entregarte mi vida y hacer la obra que me has encomendado, la obra por la cual me has rescatado de las tinieblas a tu luz admirable. Quiero servirte. Quiero ser útil en tu reino. Quiero ser útil en tu reino, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor. Úsame. Úsame, bendito Dios. Úsame, Señor, te entrego mi vida, mi corazón. Así es, Padre. Sabemos, mi Dios,